enviaron fue esto. Ya se está instalando. Solicitud de Vamos a certificaciones girar de apoyo. suavemente el cuello. Espere, déjeme ver. Spider-Man qué. Número de confirmación, tal. Este baja. Cambio el hacia micrófono. el otro lado. Desde el micrófono. De shooter. Algo así tipo Call of Duty o algo así. Pues miremos ya que tiene cuenta. Cristian se gana el calentamiento de mañana, ¿sí ven? ¿Dónde está Free? Vamos a Sí. estirar acá un poquito el brazo. Lo llevamos hacia la parte de atrás. Hacemos presión en el codo Ahí están todos. hasta donde duela un poco. Ahí está el de la Gabriel. La Diana es bien chiquita, ¿no? La Carolina. Iron Man. Demo. Ah, no, todavía no se sacaba el del demo. Cambio. ¿Está? Ojalá. ¿Instalamos? Es el demo. O sea, solo pongo para Iron Man, no pongo más. Bueno, yo creo que por ahí, si no, no les dejo tiempo. No, para pero hacer- bien. No, pero bien. La hiciste muy bien. Digo Juan por ahí porque si no, no les queda tiempo para darle la vuelta a la manzana. Sí, sí. Ya vuelvo. Oiga, chicos, ahí me quedó una duda ayer, no sé si no lo expliqué, porque eso me puse a pensar. Yo les mostré a ustedes un cuadrito en una hojita que era cuando venía de un departamento, ¿se acuerdan? No. Sí, cuando yo decía... ¿Dibujado? Lo escribió en una hoja. Sí, lo ¿Qué puse en una dibujó? hojita. Y Que yo- era un cuadrado con la palabra inventarios. Yo le decía Exacto, inventarios. del departamento que venía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero, Sí, ese, profe. pero ese cuadro solamente es para que lo pongan en UML. En WordPress no lo pueden poner, obviamente, porque no es una clase y les va a dañar su MER, ¿no? Únicamente es para verlo en UML. ¿Listo? Porque después dañan el MER, porque en el WordPress sí no se puede colocar. En el WordPress ya es cuando unan todas las bases de datos. Necesitamos tiempo porque necesitamos que estén listas porque quién sabe quién se va a sentar a unir eso. ¿Mm? ¿Quién va a ser el gran MER? Yo creo que Diego, Juan Figueredo, Camilo, Diana Titián, Cleidy, Pedro, Cristian, Pedro Salazar, Carolina Orrego. Todos. Sí, ahí les toca. No, de hecho tenemos unas clases para dedicarnos a eso porque juntar eso no es fácil, ¿sí o no, Diana? Así es, y más si no aplicaron las buenas prácticas, peor. Qué bien relacionado lo difícil, profe. Ya le está regañando la Diana. Vea. Por eso vamos a ver hoy normalización, que eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Muchísimo, a entender un poquito más y a mirar qué errores teníamos. Entonces, son James. Sí, señora. Déjeme, ya comparto pantalla. Chicos, entonces quitemos video y sonido pero Videos. pongámosle mucha Ujú. atención a esta normalización, por favor. Un segundito acá. Un segundo, ¿dónde está? Acá. Ok. Ya están viendo, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Ok, listo. Vale, listo. Entonces, Bueno, buenas noches para todos. Bueno, a nuestro grupo conformado por Cristian Castro, James Aguirre y quien habla Cristian Parada, nos tocó el tema de normalización de base de datos. Bueno, para empezar y darles a conocer de lo que vamos a explicar, queremos comentarles que vamos a dar unos conceptos básicos que hemos visto sobre qué es un campo, qué es un registro, qué es una llave primaria, foránea. Luego ya vamos a seguir con unos temas ya más enfocados a la normalización de base de datos, que es con la integridad de entidad, integridad referencial, y ya para terminar vamos a ver lo que tiene que ver con las tres primeras formas de normalización y pues vamos a explicarles también la cuarta y la quinta, pero en esas vamos a dar como
solo una pequeña definición porque esas no son tan importantes, o bueno, son importantes, pero no son muy utilizadas y por ello solo vamos a explicar Los, las tres los, primeras. los proyectos siempre se extienden hasta la tercera forma normal. Ok, sí señora, pero de todos modos vamos a dar como un conocimiento en cuanto a la cuarta y la quinta forma de normalización de base de datos. ¿Qué detalles? Entonces, para empezar con usted, nuestro compañero Cristian Castro. Buenas tardes a todos. Bueno, Hola, buenas tardes, sigue, Hola, tranquilo. buenas tardes. Te estamos ¿sí escuchando. me escuchan? Qué pena, es que tengo un poquito aquí de fallas con el internet. No, está perfecto, está perfecto. Sí, sí, compañero, se Listo. escucha. Bueno, entonces, ¿qué es un campo? Es un espacio del almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se le puede acceder los registros. También se le conoce como columna. El dato a pedir es la clasificación o el área a la que pertenece cada dato. Entre esos tenemos varios tipos de datos, que entre estos son alfanuméricos, los numéricos, los booleanos, las fechas, los memos y los autoincrementables. Los alfanuméricos contienen cifras y letras. Los numéricos tienen números enteros, reales, enteros sin decimales y reales con decimal. Los booleanos poseen dos formas, que es el sí y el no. La fecha. La fecha básicamente nos sirve para calcular los días entre una fecha y otra. Los memos son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Los autoincrementables también son campos numéricos enteros que se incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Siguiente. ¿Qué es un registro? Son los datos que se colocan en las filas de las tablas y que se guardan para llevar un control. Es la parte esencial, por lo que un dato que es la parte esencial, ya que es el dato que se va a acumular en ese campo. Como pueden ver en la imagen, tenemos 4 campos, que vendría siendo el número, el autor, el título y el género. También el campo es conocido como columnas, como ya lo expliqué anteriormente. También tenemos varios registros. En este caso, un ejemplo sería el número 1, el autor, Diana Krall, el título, Quiet Night, y el género, jazz. Siguiente. ¿Qué es una llave primaria? La llave primaria es un campo o un grupo de campos que identifica una forma única de un registro. Se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se puedan tener un acceso muy organizado. Cuando en la tabla hay más de una llave primaria, se le conoce como compuesta en esa tabla. La selección de una llave primaria se debe realizar con mucho cuidado, ya que una mala elección podría afectar nuestro diseño. No se debe poseer valores nulos, tiene que ser única y no se puede repetir. Siguiente. La foránea. Es un campo que existe como dependiente de la tabla, pero a su vez es primaria en otra tabla. La llave foránea también se determina en el momento de las relaciones entre las tablas, en la cual la llave primaria realiza la unión entre un campo de otra tabla y automáticamente se vuelve una llave foránea. Siguiente. ¿Qué es una entidad? Una entidad es la representación dentro de una base de datos de un objeto, tal como persona, empresa o clientes. Estos son del mundo real. También poseen ciertos atributos que las diferencian del resto de las entidades. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los tipos de entidad de relación que manejamos frecuentemente. En este caso, pues, inicialmente empezamos con el 1 a 1, que es una relación, es un vínculo entre la información de dos tablas, donde cada registro en cada tabla solo pertenece una vez. Por ejemplo, pues aquí es un ejemplo muy claro.
digamos, por ejemplo, si estamos viajando y tenemos un pasajero, el pasajero pues solamente tiene una identificación que es el pasaporte, ¿sí? Entonces un pasajero tiene una única identificación de pasaporte y un pasaporte solamente puede pertenecer a un único pasajero. Entonces, realmente pues así es como se ven las relaciones de uno a uno, ¿listo? Aquí seguimos con el de uno a muchos. Bueno, en una relación de uno a muchos, un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla, como por ejemplo, cada cliente puede tener varios pedidos de venta. Sin embargo, pues aquí para dejar un ejemplo más gráfico, tenemos la tabla de alumnos y la tabla de exámenes. Así que en este caso, pues un alumno puede tener varios exámenes y pues como vemos en esta tabla, está relacionado como tal el campo alumnos y en este caso pues podemos verificar o podemos confirmar que pues, como decía anteriormente, un alumno puede tener varios exámenes y cada examen pues en este caso también puede pertenecer a uno, o bueno, pertenece a un único alumno. Y por último tenemos la relación de muchos a muchos. En este caso, pues, una relación de muchos a muchos se da cuando una o más elementos de una tabla pueden tener una relación con uno o más elementos de otra tabla. Digamos que un ejemplo que conseguimos, pues, para entenderlo de pronto mejor, pues más adelante les vamos a explicar cómo se maneja el tema de muchos a muchos en cuanto al tema de la cardinalidad, pero, por ejemplo, en este caso, un estudiante o muchos estudiantes pueden tomar uno o muchos cursos. Y muchos cursos pueden ser tomados por uno o muchos estudiantes. ¿Vale? Bueno, acá seguimos con el tema de la cardinalidad máxima y cardinalidad mínima. Acá pues inicialmente, tal cual como su nombre lo dice, pues cardinalidad mínima indica como el número mínimo de asociaciones en las que aparece cada, digamos, cada atributo, ¿sí? En cada tabla, ¿sí? El valor que se anota, pues, digamos que generalmente es un 0 o un 1. Espera, regálame un minuto, por favor. Qué pena interrumpir ¿Sí? la ponencia. Camilo, los chicos que tienen que volver a exponer, ¿qué día es? A ver, un momento. Es que estoy verificando acá y no, yo pensé que era el viernes 14. El 13. La siguiente ponencia es consultas. De ahí en adelante no tenemos Por asignado. eso, consultas que son los chicos, que son Juan Figueredo y Camilo Correa. Y Pero, Carlos, sí, 13. pero ellos son el jueves. Diego, por eso dije Diego Correa, ¿no? Eso es el jueves 13. Sí, señora. ¿Y los chicos cuándo se presentan? No les habíamos puesto fecha. Entonces el viernes 14, ¿cierto que no tenemos nada? No tenemos nada. Listo, Los entonces chicos el viernes. hablamos de Telles, Ordóñez, ¿sí? Sí. Sí. Sí, mejor el viernes. ¿Y mañana qué tenemos? Mañana tenemos diagrama de entidad de relación por departamentos. Para revisarlo. Listo. Sí, señora. Entonces el viernes ellos. Listo, Entonces sigamos. acá en la sesión, qué pena. Esto es la Dile. sesión 18, queda repitentes, returns. El 14. El 14. La presentación de Miami. Y el jueves miramos consultas para entender más lo que ellos nos van a explicar el viernes. ¿Listo? Entonces mañana diagrama de entidad de relación. Luego Sí. viene la ponencia. El jueves, que entra el chico que les va a ayudar a ellos también a mirar las consultas, ¿te acuerdas? Sí, ok. Sí, por eso El lo viernes, podemos. repitentes returns. Sí, Y ya, hasta ahí vamos. muy bien. Sigamos ahora. Sí, qué pena la interrupción, pero Sigamos. me tocaba Qué bueno, cuadrar. muchachos. Listo, no, Continúen. tranquilos. Listo, entonces, bueno, como les decía, la cardinalidad mínima, en este caso, pues es el valor, como les había mencionado anteriormente, el número mínimo de asociaciones que tiene o que aparecerá en cada, ay, vamos a ver la luz, no. Bueno, en cada entidad, ¿listo? Generalmente, pues como tal, se representa con un número 1 o con el número 0. Pero pues adicional a esto también tenemos una cardinalidad que es la máxima, que tal cual indica el número máximo de relaciones que puede tener cada atributo en la entidad.
¿sí? Y digamos que normalmente siempre se representa, o cuando es un número máximo, se representa con la letra n. Y pues normalmente la cardinalidad se puede, digamos, visualizar como máxima, perdón, como un 1 o n. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo pues claro, por ejemplo, de cómo se maneja o cómo se puede visualizar. Yo creo que muchos en UML pues podemos verificar esta información donde pues nos aparece siempre los numeritos de 1 o n o 1 0, dependiendo. Y por ejemplo, digamos que los tipos o las entidades que podemos como tal verificar son las que aparecen acá. Por ejemplo, un cliente compra un solo producto, lo podemos diferenciar con este 1 y 1. Tenemos también un cliente compra varios productos, sería de 1 a muchos, que sería la cardinalidad máxima, que es n. Un cliente compra ningún producto, se manejaría con 1 y un 0. Varios clientes compran varios productos, se vería como NN. Varios clientes compran un solo producto, N1. Ningún cliente compra un producto, 0,1, y varios clientes compran ningún producto. Se vería representado como SN0. Esto es más como la representación gráfica pues, que podemos observar en las entidades de relación. ¿Vale? Un segundito. Se quedó. Listo. Y aquí ya continuamos. Ok. Cristian. Bueno, a través de, bueno, después de que nosotros implementamos una relación entre tablas, ahí ya nosotros adecuamos la respectiva cardinalidad que se debe tener o que se debe implementar en dichas tablas. Pues ahorita James nos explicaba en cuanto a la cardinalidad en ese ejemplo. Pues aquí también tenemos otro ejemplo en donde pues podemos ver que un empleado siempre tiene un departamento, o sea, se dirige a un departamento. Tenemos otro ejemplo que un departamento controla muchos proyectos con la representación de la cardinalidad de 1 a muchos, de 1 a n, en donde acá tenemos otra que es un empleado, perdón, muchos empleados trabajan para muchos proyectos y por última, muchos proyectos, perdón, muchos empleados trabajan para un departamento. Siguiente, James. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre no la cardinalidad, sino la ordinalidad. Aquí, pues, como en su descripción dice, la ordinalidad establece el sentido en el que viajan los atributos de las claves hacia otra entidad, es decir, que, o sea, los datos pueden viajar en ambos sentidos, de una entidad fuerte a una entidad débil, o puede viajar de una entidad débil a una entidad fuerte. Y pues aquí en su representación gráfica, aquí en el esquema que está establecido, devuélvase, James, por favor, podemos ver que tenemos dos entidades y tenemos una relación en donde pues en la ordinalidad de entidad 2 a entidad 1 podemos ver que de la entidad 2 viajan los datos a la entidad 1 y abajo donde está la flechita de abajito con rojo dice que la ordinalidad de entidad 1 a entidad 2, o sea que de la entidad 1 viajan los datos de las claves a la entidad 2, de la 1 a la 2. Y en la siguiente diapositiva, Compañeros, una pregunta. señor. Dependiendo de la ordinalidad, coloco la cardinalidad. No, esto es, bueno, digamos que es como una representación de Es que cómo... cuando tú vas a leer, ven, les ayuda ahí, ¿sí? Sí, Cuando señora. cuando tú vas a leer la cardinalidad, lo que dice la ordinalidad es que establezca el sentido, es decir, tú siempre vas a leer de izquierda a derecha, siempre. Sí. Entonces lo que dice la ordinalidad es, siempre tiene que mirar en qué sentido van a viajar los datos. Aquí la entidad 1 la relacionan con la entidad 2, entonces ¿cómo viajan esos datos? De la 1 van a pasar a la 2. Ok. Ok, profe.
Y el caso contrario entonces serían de la Dice, 2 a la 1. exacto, pero dice, pero también, pues, es que ahí es donde ustedes van a mirar las consultas, ¿no? Yo para leer el diagrama lo leo de izquierda a derecha, pero las consultas las puedo hacer como yo quiera. Desde que estén bien hechas las relaciones, no me afectan las consultas. Ok, profe, gracias. Bueno, y pues aquí en la integridad de la integridad de la entidad se basa pues en las claves primarias, en donde pues esta integridad de la entidad pues me indica, o sea, me solicita que los valores sean únicos en nuestras llaves primarias, sean únicos, en donde los datos no aparezcan, o sea, con otros valores enumerados, sino que digamos siempre se distingan por un valor y también que no se obtengan valores nulos, porque esto me permite tener un mejor control y me permite modificar o insertar y eliminar datos adecuadamente pues, de nuestra base de datos. Ya en la entidad referencial se enfoca ya en las relaciones con otras entidades, en donde me permite que esas relaciones sean válidas en la base de datos y también pues esta integridad referencial es como una regla que se utiliza para que las relaciones en las bases de datos no tengan como una serie de inconvenientes al momento de borrar, de modificar, de insertar datos, ya que a través de las relaciones que se tienen con una llave primaria y una llave foránea, se puede tener un mejor control de los datos, ya que digamos puede suceder en un caso que no se tiene establecida una llave primaria para unos datos y se tiene como tal una identificación digamos en este ejemplo, tenemos una identificación de cliente y un nombre. Si nosotros llegamos a borrar esa identificación, pero ese nombre está asimilado a esa identificación, entonces, digamos, al modificar esa identificación, el nombre no va a ser compatible con esa identificación y va a haber como una inflexibilidad en la base de datos y va a tener muchos problemas. Entonces, digamos que la integridad referencial me permite, digamos, tener un buen manejo en cuanto a la llave primaria y la llave foránea para que los datos puedan coincidir y puedan trabajar de la mejor manera. Por ejemplo, aquí en este caso, pues podemos ver en un ejemplo tenemos en la segunda tabla de pedidos, tenemos un ID que es el 388, pero en nuestra llave primaria no tenemos ese ID 388, sino tenemos el 369. Ahí está teniendo una restricción a la integridad de la base de datos, porque digamos, para poder yo insertar o modificar algún dato, de la tabla pedidos, debo tener como tal en nuestro ID cliente el 388 para yo poder insertar en la tabla de pedidos ese ID 388 con esa serie de atributos que están asimilados a él. En la eliminación de cascada, cuando uno quiere borrar el ID cliente 367, entonces de la tabla clientes, entonces aquí esta eliminación en cascada dice la tabla, como usted quiere borrar este ID 367 y tiene como tal otras relaciones en otras tablas con ese ID, entonces automáticamente yo borro su ID de cliente, de la tabla cliente, y automáticamente también voy a borrar en la tabla pedidos ese ID 367 que está haciendo referencia o tiene una relación con el ID cliente de nuestra tabla clientes. Entonces, es decir, que si yo borro el ID cliente de la tabla clientes, el 367, automáticamente voy a borrar todos los IDs
clientes que tengo en otras tablas, como por ejemplo en la tabla de pedido. Siguiente, James. En la anulación en cascada, esta anulación en cascada, pues yo quiero borrar el ID cliente, ese ID 367 de la tabla cliente, pero digamos que en unos casos, por ejemplo, puede presentarse en una base de datos en la parte de contabilidad. Yo no quiero borrar lo que está haciendo referencia relacionado con ese ID en otra tabla, como por ejemplo aquí la de pedido, sino que yo quiero mantener esa información por temas, no sé, de auditorías o así esos temas. Entonces, en ese caso, pues se deja anulado, se deja en nulo ese ID cliente que está relacionado como como llave foránea a ese ID que está como llave primaria. Entonces se borraría como tal el ID cliente de la tabla cliente y pues los otros que están relacionados se dejan en nulo. Siguiente, vamos. Y en la inacción, pues en la inacción, entonces si yo como tal me ubico en la tabla cliente y quiero borrar el ID 367, entonces ahí me va a generar un error en la base de datos donde se está violando la integridad. Y para poder yo borrar ese dato de la tabla cliente, debo primero borrar las otras relaciones que están con ese ID, como por ejemplo aquí la de pedido, borrar esos ID, esos registros que están con ese ID 367 para yo luego poder borrar ese ID que está en la tabla clientes. Bueno, y ya para empezar, en cuanto a la normalización, el proceso de normalización consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas dentro del modelo de entidad-relación al modelo relacional. Esta normalización de base de datos me permite evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de datos en las tablas, proteger la integridad de los datos. Estas normalizaciones me permiten tener un buen manejo de la data, además de poder implementar una buena estructura en nuestra base de datos para poder tener una mejor claridad y pues tener un buen manejo de ellas. Y pues aquí pues podemos ver, como ahorita les indicaba, pues evitar la redundancia de datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento, prevenir borrados indeseados de los datos. Esos es como los objetivos principales que se tienen especial para las normalizaciones de base de datos que debemos implementar. Y pues aquí vemos las tres primeras formas importantes que debemos tener para nuestra normalización de base de datos. En la primera forma consiste en eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, crear una tabla separada para cada grupo de datos relacionados, identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria, crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se apliquen a varios registros en la segunda forma, relacionar estas tablas mediante una clave externa y en la tercera forma, eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. Para empezar, en la primera forma, como lo venía diciendo, consiste en eliminar grupos repetidos en tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identificar cada conjunto de relaciones con la clave principal y en el ejemplo a continuación, pues aquí podemos ver que tenemos una tabla de empleado, pero vamos a aplicar no, devuélvase, James.
pero vamos a aplicar en este caso un problema en la segunda tabla que podemos ver aquí donde se ven más atributos. Entonces aquí ese problema consiste en que, bueno, tenemos un empleado y ese empleado pues para poder laborar y cumplir con cada una de sus obligaciones trabaja con varios ordenadores. Esos ordenadores tienen como tal una referencia única, pues se deben implementar en la base de datos. Y pues ahí vemos que tenemos redundancia de datos donde se está perdiendo como tal nuestra base de datos porque están quedando espacios en blanco. Tenemos grupos repetidos de datos. ¿Se le cayó el internet? ¿Se me cayó el internet a mí o a... Una buena estructura o cumpliendo la primera formalización de la primera norma de formalización de base de datos, en donde pues, como lo decía, separamos las tablas a través de una relación donde borramos como tal esos números, esos atributos de ordenadores que se estaban implementando en la otra tabla. Y aquí creamos una tabla que se llama computadora, donde va a tener como tal el ID del cliente, el ID del empleado, perdón, tengo la cabeza del cliente, tengo el ID del empleado con su número de ordenador que va a tener relación para su trabajo y además va a tener una descripción de qué ordenador o qué máquina se está utilizando y pues como podemos ver aquí se aplica pues la llave primaria, la llave foránea y además se aplica una cardinalidad de uno a muchos donde podemos ver que de un empleado puede tener muchos ordenadores para su labor. Muy bien, yo creo que está muy clara esta primera forma normal. Muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas antes de pasar a la segunda? ¿O entienden? Pues todo claro esa primera parte. Sí, claro. Sí, todos entienden la primera forma normal, sí. Sí, profe. Muy bien. Ok, vamos a la segunda entonces. Listo. Segunda forma normal. En otras palabras, podemos decir que la segunda forma normal está basada en el concepto de la dependencia completamente funcional de una tabla. Hay que tener claro que para pasar o sea, para poder hacer la segunda forma normal, hay que aplicar primero la primera forma. No se pueden hacer en desorden. Esto lleva un orden. O si no, quedaría mal lo que queríamos hacer. La segunda forma normal lo que nos dice es que hay que separar las tablas de los registros que no dependan sino de la clave principal de esa tabla, la cual incluirá la llave compuesta si es necesario. Cuando en el momento de decir que vamos a aplicarlas, eliminar, o sea, no se pueden eliminar los datos de esas tablas. Lo que se hace es que se sacan aparte para darles un orden y evitar tener atributos repetitivos, o sea, que estén repetitivos. Bueno, entonces aquí como explicaba nuestro compañero Cristian, pues la segunda norma, la forma de normalización, indica que si eh, tenemos una tabla, por ejemplo en este caso tenemos una tabla que se llama eventos. En esa tabla de eventos no tenemos como tal una llave primaria que podamos identificar para poder, digamos, como tener un mejor control en nuestras tablas. Como se pueden dar cuenta aquí, tenemos
un atributo que se llama curso, fecha, nombre del curso, el aula, la capacidad. Y tenemos aquí una identificación de cada curso con su fecha, nombre, pero como se pueden dar cuenta, esta tabla nos puede generar vulnerabilidad, donde digamos, Vulnerabilidad. gracias Vulnerabilidad. donde digamos en ese caso alguien por X o Y motivo modifique el ID de curso y ese ID de curso está relacionado con ese nombre. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener como tal un error en donde nos va a generar muchos problemas y no vamos a tener como una integridad en nuestra base de datos. Por ello, para poder solucionar estos tipos de problemas, en la siguiente diapositiva, James, pues podemos ver que aquí nosotros implementamos una tabla que se llama curso. En esa tabla que se llama curso, implementamos un ID de curso. Ese ID de curso va a estar con una llave primaria, donde esa llave primaria va a tener como tal su ID de curso como tal, su nombre, y va a estar relacionado con la tabla de eventos. Y pues bueno, para yo poder modificar algún dato de la tabla de eventos, ya no me va a tener ningún problema porque digamos ya tengo una llave primaria que pues esa llave primaria me va a permitir que los datos no sean manipulados y no se viole como la integridad de nuestra base de datos. Y como podemos ver acá, ya tenemos nuestra relación, ya tenemos nuestra llave primaria que necesitábamos declarar para tener el control y pues tenemos la relación con la tabla de eventos de uno a muchos. En eso consiste la segunda forma. Aunque, a ver, ¿quién quiere participar ahí? Para que quede perfecta esa segunda forma normal que hace falta ahí. ¿Quién quiere participar? Ellos solucionaron una parte colocándole el id de curso para poderla relacionar. Pero hace falta algo. ¿Quién quiere que no sea Yo. A ver, Camilo, ¿qué hace falta ahí? La tabla de clase. ¿La qué? La tabla de la clase. No. Bueno, sí, si la quieres sacar aparte, sí. Pero entre esos dos, entre eventos y curso, ¿qué falta? Para que quede perfecta la segunda forma normal. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Motívense. Pues ya está implementada la relación, la cardinalidad. Sí, pero hace falta algo, papi. O sea, los que están exponiendo, no importa, tranquilos, igual me sirve mucho este ejercicio para mirarle la lógica a los otros, para que quede perfecta la segunda forma normal. Yo no sé, yo estaba bajando. ¿Cómo valen para qué? ¿Quién dijo yo? Yo. Pues ha mencionado la clase y en ese momento no estoy viendo otra. Tú dices que, bueno, que sacar una tabla clase aparte. Sí, porque es que, por ejemplo, yo tengo clase 7B, entonces, pues, eliminé el ID de curso, pero si yo llego a modificar el atributo de 7B en alguna otra relación, pues ahí tengo integridad referencial. Esa perfección, esa tenía que venir desde la primera forma normal. Pero acá, cuando estamos hablando que la segunda forma normal se basa en claves, es muy evidente. ¿Al oír no lo ven? Diana, Titia, ¿no la ve? Profe. ¿Pero la fecha, profe? ¿La fecha? No, la fecha no tiene ¿Ahí nada. me escucha, profe? ¿Se repite el Habla atributo? Juan. Habla Juan. Hable, dale, Juan. Profe, pues yo diría que, por ejemplo, no debería ser en el campo como SQL 101, sino que fuera numérico, para que fuera, digamos, como un identificador único. Me parece a mí. O sea, que no Bueno, tuviera SQL 101, sino número. Ese es el ID. En el ID, sí. Sí. Pero, ojo, ¿ninguno se vencieron? ¿Me tocó a mí?
En cuanto a Tal la vez tabla de eventos, curso, le falta el ID. el ID, sí. Ah, En eventos le En falta el eventos le ID falta el ID. eventos. ¿quién fue el que dijo? Muy bien, muy bien, El muy bien, expositor. muy bien, muy bien, muy Punto para el Ay, bien, pues expositor. gracias, muy James. bien. Sí, claro, obvio. Sigue Estamos intentando, le me estamos dijo, dando tiempo cállese, para que boba. pensaran, para que obviamente, A ver, el lead de curso va a ser foránea en eventos, ¿cierto? Sí, señora. Sí, falta eventos. Pero eventos no No tiene tiene principal. principal, chinos. Muy bien. Uy, Camilo, me extraña. era para corcharlo, ¿sí ve? Ah, Imagínense ustedes un parcialito así, bacano, ¿no? Y no era, y cuando ya le dicen a uno dice, oiga, pues claro, ¿no? ¿Sí o no? Uno relaciona llaves con llaves. ¿Mm? ¿Entendido? entendido. ¿Sí Sí, sí, entendieron señora. todos o no? Sí, señora. Ok, siga. Sí, profe. Sigue. Ya con ustedes, James Aguirre. listo, bueno, entonces empezamos con la tercera forma normal. Realmente, pues bueno, en cuanto a la tercera forma normal, realmente esta se ocupa es de eliminar de una tabla las dependencias transitivas. Es decir, que en este caso, pues eliminamos los atributos no claves que no dependen de la clave primaria, ¿sí? Sino de otro atributo. Por ejemplo, en una dependencia transitiva es un tipo de dependencia funcional en la que el valor de un atributo o campo no clave viene determinado por el valor de otro campo que tampoco es clave. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, realmente cómo funciona. Bueno, en este caso, pues se deben buscar los valores repetidos de los atributos no claves para asegurar que estos atributos no son claves y que no dependan sino de nada más de la clave primaria. En este caso, pues digamos que para tener o poder llegar a esta tercera forma normal, debemos cumplir con todos los requerimientos de la segunda forma normal, que nos acaba de mencionar Cristian. Y si hay atributos que no tienen relación con la clave primaria, hay que eliminarlos tal cual y colocarlos en una tabla separada, ¿sí? Relacionando ambas tablas por medio de una clave externa o en este caso, pues bueno, digamos que no debería haber ninguna dependencia transitiva. Voy a explicar más o menos aquí un ejemplo, como para que lo vean un poquito más gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, como la más grande que encontramos, donde en este caso, pues tenemos el campo número de proyecto, que prácticamente es como nuestra llave primaria, y con los valores repetidos en atributos que no son claves, ¿sí? Les voy a mostrar más o menos. Por ejemplo, aquí tenemos un campo pues realmente que son repetidos, tendríamos el campo de teléfonos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que estamos repitiendo este número telefónico. Por ejemplo, acá aparece Garrison 2756, acá hay otro Garrison, acá hay un Jones 3102. Bueno, se repiten varios datos, como se puede observar en la imagen. Entonces, pues realmente ahí el valor de teléfono se repite cada vez que se repite el nombre del gerente, ¿sí? Tal cual como lo acabamos de ver. Eso es porque el número de teléfono pues solo tiene una dependencia, como decirlo así, como de segundo grado con el número de proyecto, ¿sí? Porque realmente pues digamos que el primer digamos, campo que se relaciona es el del gerente. Y este a su vez es cuando depende del número de proyecto, lo cual digamos que hace que sea una dependencia transitiva. Entonces, el atributo de gerente proyecto, pues digamos que no puede ser una posible clave en la tabla de proyectos, porque un mismo gerente pues maneja más de un proyecto. Digamos que ahí lo podemos ver, entonces pues digamos que no sería como con esa opción. Entonces, la solución digamos que para poder normalizar esta tabla es eliminar el atributo de los datos repetidos, que sería el de teléfono, creándolo en una tabla separada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues nada, se deben agrupar los atributos que correspondan, creando una nueva tabla, pues para guardarlos. Y bueno, digamos que según se verifiquen los valores y que se repitan, pues no formen parte de la llave primaria, que era lo que mencionaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, para que lo vean un poquito más gráfico, quedaría prácticamente de esta manera. Entonces, para cumplir la tercera forma normal, pues se quedaría la tabla, tal cual, con el nombre de gerentes, ¿sí?
para así solucionar como, por ejemplo, pues este problema que teníamos acá en este ejemplo. Y, por ejemplo, ahí digamos que vemos pues que separamos esta tabla de gerentes, ¿sí? Porque pues como se ha mencionado, pues con esta manera podríamos ya solucionar ese inconveniente y pues digamos que relacionaríamos o normalizaríamos la tabla de proyectos. Vamos a ver, permíteme un segundito. Así, listo, cuarta forma normal. Ok, entonces pues realmente... Muy bien, muy bien. La tercera forma normal es quitar la transitividad y eliminar los grupos las relaciones de muchos a muchos. Las relaciones de muchos a muchos. Aquí están quitando transitividad porque se dan cuenta que, pues que son, en realidad son 5 gerentes y cada tiene un número, pues hago aparte una tabla de solo gerentes y le coloco los datos. Eso es pura y simple lógica, la transitividad. Y la relación de muchos a muchos uno también la quita con otra tabla. Entre las dos tablas que se está colocando en muchos a muchos, coloca otra tabla, que inclusive cuando ustedes, no sé si a alguno les pasó, cuando estaban haciendo el diagrama en Workbench, él bota una tabla que se llama has. La has. Y esa tabla es la que elimina las relaciones de muchos a muchos. Y uno lo que hace es que coloca proyectos, gerente. Si son dos tablas, por ejemplo, que aquí hay relación de muchos a muchos, entonces en la tabla has coloco proyectos-gerente, has, y abajo coloco las dos claves y listo, quité ese grupo repetitivo. Digo, quité esa relación de muchos a muchos. Y la transitividad, pues la hago por este estilo. O sea, es que la relación de muchos a muchos sale y la transitividad sí es pura lógica. Si uno necesita una tabla extra o no. Ocurre muchas veces con los clientes. Por eso es que a los clientes hay que mirar si se le mete mucho atributo o tengo solamente una relación de tablas con clientes y teléfonos para que el cliente no me salga tan repetido en una base de datos. Ojo con eso, muchachos. Listo. ¿Hay alguna pregunta de la tercera forma normal? No, profe. No. No, profe. No, señora. Ok. No, profe, lo que usted comentaba ahorita también, pues ahí digamos que está susceptible a una optimización. Por ejemplo, en el último campo de la tabla proyectos, que sería el gerente proyecto, pues no debería ser por el nombre, sino por un ID. Y en la de gerentes, colocarlo ID. Muy bien, y ahí estamos de una vez aplicando también la segunda forma normal. Muy bien. Muy bien, Juan, listo. O sea que es muy probable que al hacer ese tipo de normas no sea una secuencia primera, segunda, tercera, sino que tercera pueda devolverme una primera para seguir optimizando las formas. Sí, en verdad dicen, no, cuando usted viene en la primera forma normal, pase a la segunda y luego sí pase a la tercera. Pero muchas veces la tercera lo devuelve a uno. Otra vez. Pero lo que le acabo de mencionar, Juan, pues necesito un ID Sí, porque pues... exacto. ¿Cómo voy a buscar a Garrison? Por el nombre, y si se me va con doble S, pues ya perdí. Exacto. Me tocaría con un ID. A ustedes les vi muchas faltas de esa transitividad en muchos departamentos. En muchos. Que tienen muchos atributos y hay que mirar si más bien se saca otra tablita aparte para que a la hora de hacer, es que sea a la hora de hacer consultas. Por ejemplo, acá, antes de que le la hubiera aplicado, él colocaba el nombre de un proyecto y le iba a salir Harrison como 20 veces con el teléfono repetido. Teléfono repetido. Entonces uno por eso tiene que hacer eso, para evitar esas cosas a la hora de la... Eso cuando saquen consultas es una belleza. Muy bien, sigue. Listo. Entonces seguimos con la cuarta forma. Listo. La cuarta forma normal, también conocida como voice code. En esta forma normal, lo que se hace es que se asegura que las dependencias multivaluadas independientes estén correctas y eficientemente representadas en nuestro diseño de la base de datos. Bueno, multivaluada quiere decir que es una restricción entre dos conjuntos de atributos de una relación que requiere ciertas tuplas, las cuales están representadas en una misma entidad y pueden tomar valores diferentes. Bueno, en estas no les trajimos un ejemplo así como tan claro porque, como les decíamos al principio, no son tan importantes. Las más importantes son las tres primeras. Estas son, por decirlo así, como por tenerlas uno en cuenta y para tener un poquito más organizado nuestro diseño.
Bueno, en la quinta forma normal, bueno, aquí voy a leer esta definición. La quinta forma normal, también conocida como eh, forma de proyección y unión, es un nivel de normalización de base de datos designado para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que permiten guardar hechos multivalores aislados, semánticamente relacionados y múltiples relacionadas. Bueno, aquí en este caso quiero pues explicarles. Bueno, aquí en este caso tenemos una tabla que la podemos identificar como de proyección, en donde esa tabla tenemos una tabla, perdón, tenemos una tabla como tal. En esa tabla necesitamos nosotros sacar la proyección de esa tabla como tal. Dame la siguiente. Entonces la proyección se encarga de sacar los atributos más importantes que se tienen en nuestra tabla, porque ahí en la definición de la quinta forma normal nos indicaba que nosotros debemos como optimizar, donde debemos como que reducir como tal los datos y dejar los más importantes. Entonces digamos que en este caso nosotros despejamos como tal la parte de proyección dejando las tablas o sea, como dejando subconjuntos de No tablas te, no te, importantes. no te compliques. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la lectura de UML veíamos abstracción? Exactamente, dejar las partes esenciales Los atributos. exactamente, los Dejar atributos esenciales. la quinta forma normal es deje los atributos dependiendo del software que vaya a desarrollar. Exactamente para la parte de proyección. Acuérdate, por ejemplo, acá. Si yo tengo una, una empresa donde yo no hago ni domicilios ni hago nada, únicamente le vendo a ciertos clientes, pues con el lead, el NID, el nombre y de pronto el teléfono, pero la dirección y el email, pues, o sea, es que, como les digo, yo eso es de pura, dependiendo del software. Acuérdense que, por ejemplo, nos explicaban lo de la lavadora. En los atributos decían, ¿usted para qué le coloca código del tambor, código esto? Si es un software para donde se reparan lavadoras, es obvio que necesitas esos atributos. Pero si es para una lavandería, pues únicamente con la marca de la lavadora y el ID de la lavadora tendrá. Entonces, la quinta forma normal le dice es coloque los atributos acorde al software que usted está desarrollando. Y si no, haga abstracción. Y también aplique polimorfismo y aplique lo demás para que le salga perfecto. Esa es la famosa lógica de las bases de datos. La quinta forma normal te dice, utilice los campos que sean necesarios y quítelos. Es más, aquí no, esta forma normal se ve como chichi porque el ID del cliente, el NID y el nombre, listo. Pero abajo tiene cliente, dirección, teléfono, email. Y como Digamos como tal, profe, digamos que en la anterior tabla, digamos ahí, digamos, vemos muchos atributos. Y pues digamos que para la quinta forma normal, digamos que la enfoca, digamos que cuando se quiere, no se puede tener una buena manipulación, una buena visualización en esa tabla. Entonces, de acuerdo a eso, se implementa la quinta forma normal, donde digamos se genera toma la llave primaria y crea dos tablas, eso es lo que dice la quinta. exactamente. Para la parte de y para la parte de unión, esa parte de unión es que coge las dos tablas de la siguiente diapositiva y las une dejando una tabla como la que estamos viendo de esta manera. Entonces ahí podemos tener, o sea, toma estas dos tablas y las deja unificadas en una sola, dejándola en la parte de unión. Esa es la quinta forma normal, así aparte de lo que usted nos explicó y pues esto de la unión. Muy bien. Sí, señora. Y ya en la parte de desnormalización de la base de datos, esta desnormalización de la base de datos, pues digamos que es como lo contrario a la normalización, en donde pues podemos ver aquí que
tenemos varios, De todo mezclado, de todo varios atributos mezclado. relacionados. Sí, Mm. exactamente, todo mezclado y pues digamos que no hay como tal un orden y eso pues nos va a generar mucha, Aquí hay, mucha aquí hay una tabla, redundancia de datos. aquí hay una tabla sin normalización. Exactamente, donde tenemos, por ejemplo, aquí teléfono 1 y teléfono 2, y pues ahí claramente podemos identificar que ahí está rompiendo la primera norma, la primera forma de normalización de base de datos en cuanto al teléfono. Mm. Y aquí, pues, podemos identificar que esta tabla de empleados, uy, se puede encontrar, uy, ese ejemplo. No, James, ese ejemplo. Sí, creo que se quedó. Sí. No sé qué le sigue. Sí, no creo que ese ejemplo no es el que sigue ahí. Pero bueno, digamos que. Vamos a ver. No. No, James, quita ese ejemplo. Sí, no, creo que ahí hasta aquí llegaría porque ya no hay más, pero pues Sí, no, sí, dale. quizás quedamos debiendo ese Ya ejemplo quedó muy último, pero clara, sí. no. Sí, Igual ya exacto. quedó muy claro. Exacto. Eso es, y esa sería pues nuestra Muy exposición. bien. Deja de compartir, porfa. Ok, un segundito. Bien. Chicos, video, porfa. Cuando uno llega a este tema, siempre me gusta dejarlo. Hay docentes que lo incluyen al comienzo y bueno, todo depende de la práctica de cada docente. A mí me gusta dejarlo cuando ya han hecho Workbench y todo, porque a medida que uno va viendo, va pensando en los errores que tiene la base de datos de uno. ¿Mm? Uno dice, oiga, tengo mal esto, a mí me parece que toca sacar esta tabla. En cambio, cuando tú lo ves al comienzo, pues sí, le pones la lógica y entiendes que es cada forma, pero una cosa es cuando ya uno ha hecho la práctica y lo entiende. Ahora, ¿les pasó o no les pasó? Claro, profe, hay muchas cosas Sí, que señora. toca cambiar. Sí, profe. Bueno, Toca normalizar. cacharrear. Sí, exactamente. Por decir, ayer una tabla